Análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludar a todos ustedes con esta segunda edición de hoy viernes. Gracias por acompañarnos a cerrar la semana. Hoy viernes con esta segunda edición de AFN Político y algo más. Gracias a quienes nos acompañan en la opción de Facebook Live. Les recuerdo que estamos también transmitiendo a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. De igual manera también en la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias y en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, esta edición disponible en la opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos en Canal 73, CNR estatal. Un saludo a los amigos de ese equipo que encabeza Mario Rivera en Playa de Rosarito. Esta plataforma recoge la señal que surge acá en los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias y es un privilegio pues estar con ustedes nuevamente. Saludamos ya en este momento a don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado que nos acompaña en esta edición. Buenas tardes. También a Alberto Villalobos, de igual manera, buenas tardes, un saludo. Son ustedes muy amables. Por aquí me pareció ver a alguien conocido. O lo confundí. Bueno, entremos en materia. Mire, porque hay alguna información interesante del menú informativo de las últimas horas. Es algo que ha ocurrido en la Ciudad de México. Es un tema que habrá de llegarnos al resto del país muy seguramente porque solo es reflejo de las políticas públicas que ha venido impulsando de manera particular Morena. Lo hacían otros gobiernos, lo hacía, por ejemplo, el gobierno del PRI, pero Morena llegó y les dijo, hazte a un lado, ¿no? Con esta visión y esta posición ideológica que acompaña claramente a los gobiernos de Morena. Finalmente esto se refleja en la Ciudad de México, donde su legislatura local. Don Israel Núñez, buenas tardes, bienvenidos, saludos. Antonio Carpio, por supuesto, es Antonio Carpio, claro que sí. Le decía que el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado en forma mayoritaria, pues 49 votos a favor, ¿no? 9 en contra, 5 abstenciones. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal. ¿Sabe para qué? Para castigar a quien incurra en esto que ya es un delito en la Ciudad de México. Promover o ejecutar, participar en terapias de conversión sexual. Terapias que utilicen médicos, que utilicen métodos violentos, dice, que pongan en peligro la integridad de una persona. Según esta reforma, se señala que en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias, servicios, tareas,
o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación. Es decir, si alguien decidió que quiere ser gay, pues mejor no se atreva a promover o obligar a una persona a que se someta a algún tipo de terapia psicológica, por ejemplo, que es algo común. Y entonces, según esta reforma, se va a castigar con prisión de 2 a 5 años a quien obligue a personas a tener estas terapias. Además de 50 a 100 horas de trabajo comunitario, y se deberá perseguir por querella. Debe haber queja de por medio y actuación de la Fiscalía Capitalina para que esto termine castigándose como un delito con estas penalidades. No solamente eso, estas penas se van a agravar cuando esté relacionado, cuando se trate, cuando quien está siendo objeto de sea un menor de edad. Estas las va a perseguir de oficio la Fiscalía Capitalina. Los 9 votos en contra del dictamen fueron, adivinó usted, 6 del PAN, 2 del Partido Encuentro Social, y fíjese, un morenista que dijo, no, yo ahí no le entro, no me convence, no lo comparto, ¿no? Pero la mayoría de los legisladores de Morena avalaron el dictamen y ya es un hecho, finalmente se ha aprobado y la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, por supuesto, ha celebrado esto. Ella respalda la iniciativa para penalizar terapias de conversión sexual. Dice la jefa de gobierno capitalino, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que es de la Inquisición estas medidas de querer cambiar la orientación sexual de una persona con terapias. Entonces, pues una más, ¿no? Una rayita más al tigre. Lo subrayo porque, como ustedes saben, uno de los temas más controversiales impulsados por la agenda legislativa de Morena y también la ejecutiva es justamente el fortalecimiento, el empoderamiento de los grupos homosexuales, de la llamada diversidad de género, toda esta visión e ideología que se ha traducido en compromisos internacionales adquiridos por México a nivel internacional con otras instituciones y organismos internacionales y que ya existían, ha tenido un empuje extraordinario a través de las fuerzas políticas de Morena, que siguiendo esta tendencia muy de izquierda o progresista, como usted le quiera ver, ha decidido que una de las grandes transformaciones que está determinada a materializar en nuestro país tiene que ver con todos estos aspectos de la sexualidad. Y en ello, pues puede usted anotarle lo que se le antoje, lo que venga a su memoria. La modificación de los planes de estudios para reflejar toda esta visión e ideología de género en el sistema educativo, la modificación de orden legal para regular el trato incluso entre padres e hijos en esta materia, de tal suerte que los padres no intervengan en la educación de sus hijos, ni siquiera se atrevan a pretender hacerlo. La inclusión de este tipo de temas en los libros de texto, en fin, el asunto de los matrimonios igualitarios, que en el caso de Baja California fue votado y fracasó el proyecto legislativo para aprobarlo, pero finalmente el gran termómetro de toda esta agenda nacional de Morena se ha visto claramente impuesta y reflejada en la Ciudad de México, que gobierna Claudia Sheinbaum, una mujer a quien no pocos
incluso dentro de Morena consideran una figura presidenciable. Entonces, se lo comparto porque hay un porcentaje amplio de la población mexicana que ve con recelo y que incluso rechaza abiertamente este tipo de agenda, pero bueno, pues los que tienen la sartén por el mango son en este momento los gobiernos emanados de la 4T, ¿no? Estos temas con toda probabilidad estarán incorporados en la agenda electoral 2021, va a ser materia de discusión muy probablemente y eventualmente esta agenda pueda tener un peso importante a la hora de la votación porque sería uno de los temas más sensibles del electorado cuando se trata de decidir a quién quiere tener por gobernante. En algunos casos es determinante. Yo debo decirle que el hecho de que Morena esté abanderando, empujando este tipo de temas, pero además a gran velocidad, le ha hecho perder simpatías en un sector que dio el voto originalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, al proyecto de Morena, porque la prioridad en su momento, y le estoy hablando de 2018, pues era sacar al PRI del poder y al PAN del poder, porque los temas que estaban en la agenda electoral tenían que ver con la corrupción, y entonces se convirtió en un tema así de bajo perfil, no se mostró tan abiertamente en la agenda de Morena, y hoy que ya son gobierno y que la causa principal ya no existe, la causa principal para apoyar a Morena, porque fue sacar al PRI y al PAN del poder, ya no existe porque ya está en el poder finalmente. Muy probablemente hoy muchos electores estarán bajando la mira hacia otros temas en la agenda de Morena, así que es muy interesante lo que estamos viendo. Luis Pablo Esparza, saludos, muchas gracias, muy amable, desde Mexicali nos acompaña. Entonces ahí tiene usted, es un tema sensible, va a estar en la agenda electoral muy probablemente, con un poco más de fuerza que la que le vimos en la elección federal 2018. También viene la parte correspondiente pues a los gobiernos locales. Le recuerdo que en 2021 también se estarán votando pues renovación de poderes locales, en el caso de Baja California, alcaldías, diputaciones y gubernatura. Entonces, ¿qué tanto pesará en el ánimo electoral de los bajacalifornianos ese tema? Eso será interesante pulsarlo. La verdad es que las casas encuestadoras y quienes hacen muestreos de temas diversos no le han dado un enfoque destacado a este tema para ver si puede ser tan importante para los electores, más importante que otros temas, o definitorio para determinar un voto a favor o en contra de un proyecto político, ¿no? Hay un sector que en la pasada elección sí lo hizo guiado por ese tema. Seré sereno, yo no voto por un gobierno que promueve estas ideologías de género. Tan, así de definitorio, pero ya sabe usted que la comunidad de Baja California tiene intereses diversos y entonces habrá electores que le dan más importancia, aún incluso estando en desacuerdo con este manejo de Morena, podrían darle más importancia a otros temas, y eso también lo alcanzamos a ver en la elección 2018 y la local que siguió y en la que ganó esta administración que está vigente, ¿no? Y donde sus representantes todavía no se atrevieron a votar a favor de matrimonios igualitarios. Eso llamó mucho la atención porque siendo de Morena, se supone que comparten una agenda, la agenda nacional, ¿no? Las grandes líneas de acción y del discurso y la agenda legislativa, como gente morena, que aquí en Baja California hace un par de semanas dijo, no, ahí no le entro. Y hubo incluso un manejo medio interesante, simpaticón, sospechoso, porque todavía
tiempo antes, algunos de los legisladores daban la impresión, a través de sus publicaciones de redes sociales, en el sentido de que estarían votando a favor del proyecto, y cuando llegó la hora de la verdad, pues no. La propuesta, el proyecto legislativo fracasó porque hubo gente de Morena que no la apoyó. Entonces, muy interesante esto, y no descuide el tema, porque como ya hemos visto, la Ciudad de México, o el gobierno de la Ciudad de México, se ha convertido en un termómetro en donde se materializan la agenda nacional de Morena en diversos temas. Este es uno. La Ciudad de México claramente ha sido uno de los lugares del país donde más se ha impulsado esa agenda. Así que podemos ver en la Ciudad de México lo que viene para el resto del país en varios temas. Este es uno de ellos. Ya el tiempo dirá, finalmente. Por lo pronto le comparto la nota. Es lo que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México el día de hoy. Prohibido y se castigan las terapias de conversión sexual. Otro asunto que le quiero compartir, mire, a propósito del presidente López Obrador, ya sabe que con su manejo muy particular, el presidente de la República ha cometido lo que podrían considerarse incluso desaciertos. Sus mensajes, sus discursos, a veces contradictorios, incluso en una línea distinta a las acciones que emprende su gobierno, le han generado críticas muy severas. Y ha habido temas muy puntuales en donde se ha reflejado esa diferencia. Un tema evidente pues ha sido lo del manejo de COVID, ¿no? Las autoridades sanitarias van por un rumbo diciendo hágase esto, hay que hacer esto, el sano distanciamiento, y por otro lado el presidente de la República, hombre, hay que salir. ¿Qué? ¿Los cubrebocas? No, hombre, ni siquiera está. No, yo no uso cubrebocas, ¿no? No quiero gel. No, ya vamos, ahí la llevamos con la pandemia, ya estamos dominando, ¿no? No sé, ¿qué dice don Luis Pablo? Luis Pablo Esparza. Somos de memoria corta y de apellido Contreras. Con tal de llevar la contraria a los opositores, nos olvidamos del mal que hacen los gobiernos, dice Luis Pablo Esparza. Y entonces, cuando usted pone en perspectiva todas estas diferentes intervenciones del presidente de la República, pues llega el momento en que hasta los simpatizantes dicen, ay, mi presi, bájele un poquito, se pasa el presi, ¿no? Pero bueno, pues están a morir al 100, como dicen hoy, con el gobierno de la 4T, y pues aunque el presidente de pronto haga así, tenga arranques como de chochito y como, ¿no? Y el abuelo y todo eso, lo cierto es que siguen firmes ahí, ¿no? Como dicen las consignas políticas, firmes ante lo que vengan. ¿Las recuerda? ¿Las llegó a ver? Yo sí, muy de izquierda esas consignas desde los años 80, 70. Me tocó verlas, ¿no? Entonces, como también sabe usted, los contrincantes que le han salido por montones a la 4T ya empezaron campaña, pero por supuesto, esto del frente de la BOA o del BOA, que es el bloque opositor amplio, o del frente anti-AMLO, por ejemplo, ellos ya empezaron, y empresarios, gente que se ha sentido lastimada por las actuaciones de este gobierno, y no estamos juzgando si era comprensible o no que se sintieran así, porque este gobierno desplazó y lastimó intereses de ellos. Lo cierto es que también ya definieron, no, ¿sabes qué? Ahí te va, ¿no? Todo contra Andrés Manuel López Obrador, todo contra Morena, desde ahorita. Y la campaña, como ya hemos visto, inició, ¿qué le puedo decir? Desde hace por lo menos 6 meses, empezó a agarrar un tono ya un poco más intenso, y no ha quitado el dedo del renglón, Y es una campaña ante la que, por cierto, Morena se ha visto lentona como partido.
porque desde el gobierno, bueno, pues el presidente López Obrador sigue su propaganda. Las mañaneras son un acto de propaganda esencialmente, los discursos del presidente, etcétera. Sin embargo, ya están ahí como la gota que golpea la roca, las campañitas en redes sociales, en las benditas redes sociales en contra del presidente. Lo que le voy a compartir ilustra parte de esa campaña. Rosita Watts, buenas tardes, gusto de saludarle. Usted es bienvenida, por supuesto, siempre bienvenida. Qué bueno que los que tienen privilegios le tiren a este gobierno que les cobró impuestos y no los dejó hacer sus cochinadas. Y a propósito de la pandemia, esto es lo que ha ocurrido. Se lo voy a compartir porque es muy interesante. Permítame retomarlo. Mire, ahí lo ve usted. No sé si... Sí, tiene el audio activo. No lo necesita. Ahí lo ve usted. Ahí está. No nos van a hacer nada. Los infortunios, las pandemias. No dejen de salir el 19 de enero. Vamos a poder salir de la gravedad. Vamos bien, porque se han podido domar la epidemia que aplastó la curva, se aplanó la famosa curva. Ha sido muy eficaz el tratamiento que se le ha dado a esta pandemia. Se ha logrado controlar en México la pandemia. México está dando un ejemplo en el mundo porque logramos aplanar esta curva. Nosotros ya vamos para abajo, en descenso. Entonces ya hay una luz que indica que vamos a salir del túnel. La conclusión es de que la pandemia va a la baja, que está perdiendo intensidad, va perdiendo fuerza la pandemia. Ahí tiene usted, ¿no? Está solo uno de los muchos contenidos que están circulando en Red Nacional y, por supuesto, exhibe y así feitamente una contradicción entre el discurso oficial y los hechos. Mientras el presidente dice, ahí la llevamos, desde comenzamos a aplanar la pandemia y de pronto se ve el disparo vertical, pero claramente vertical en la cantidad de muertos por COVID. Entonces, ese manejo que ha tenido algunos desaciertos, esa es la verdad, el manejo en el mensaje, en el discurso, en los mensajes a la población, cuando se contrastan con los datos duros, pues la verdad no hacen ver bien al gobierno federal. Entonces, digamos que este es un desacierto que le está costando y le va a costar políticamente a esta administración, aunque hay que decir que finalmente en la pandemia, en el escenario de la pandemia, no se puede culpar de todo al gobierno porque los ciudadanos
también le aportamos un ingrediente muy importante para definir cómo va presentándose el comportamiento epidemiológico. Tampoco se puede culpar del todo a este gobierno, porque lo cierto es que ningún gobierno del mundo estaba preparado, esperaba una crisis de esta naturaleza. Ningún gobierno y ninguna sociedad estábamos preparados para saber cómo actuar y cómo enfrentar cuando ya nos llega y nos golpea la crisis sanitaria, pero también la crisis económica derivada de la pandemia. Y de eso no se puede culpar a un presidente o a un gobierno. Se puede culpar o se puede responsabilizar, en todo caso, del manejo sobre el camino, ¿no?, en la atención de la emergencia, del manejo que hace la autoridad. Pero en el caso mexicano, mire usted, le pasa al presidente López Obrador algo que le ocurrió también a su vecino del norte, que es Donald Trump. Al presidente norteamericano Donald Trump, que hoy está en proceso de la reelección, le han hecho lo mismo, le aplicaron la misma fórmula, ¿no? Empezaron a circular en redes sociales contenidos recogiendo sus diferentes discursos y en un símil de lo que le acabo de mostrar, para exhibir los desaciertos, por lo menos en el manejo discursivo. Es un tema complicado, no es un tema de blanco y negro, ¿no? La verdad es que este gobierno heredó un sector salud muy, muy destrozado. Y mire cómo son las cosas. Esta pandemia ha obligado al gobierno a fortalecer el sistema de salud y de golpe y porrazo se están subsanando, como me la ponga, a tiros y tirones, y ha sido un proceso de crecimiento abrupto, doloroso, costoso en muchos sentidos, ¿no? Entonces, la verdad es que muy apresuradamente, pero se ha tenido que avanzar y subsanar gran parte de los rezagos en el sector salud, y esto a la larga nos va a traer a todos los mexicanos un beneficio, porque hay cambios e inversiones que el gobierno federal ha tenido que hacer para reforzar el sector salud, que ya se van a quedar, y eso también es una ventaja, por supuesto, a mediano y largo plazo, sí, en detrimento de otras áreas de gobierno y de atención a la ciudadanía, sí, también porque el recurso presupuestal de la Federación y de los estados se ha tenido que reorientar, pero con independencia de lo que la autoridad haya hecho o no en la atención de la pandemia, el tema del discurso es un tema delicado. Si no se maneja adecuadamente, lo pueden utilizar en contra, lo están haciendo ya en contra del presidente de la República, y lamentablemente no favorece mucho al gobierno de la 4T, porque el presidente mismo no ayuda, ¿no? Esa es la verdad, con algunas expresiones y con algunos manejos que francamente desautorizan el propio esfuerzo de su gobierno, de sus autoridades de salud, como cuando sale y dice, hombre, salgan, error, ¿no? La sobreexposición de una figura pública tiene efectos adversos, los puede tener. La sobreexposición siempre tiene una consecuencia. El manejo de la estrategia de comunicación es un tema muy sensible, y entonces si no hay un manejo adecuado, tiene costos. La sobreexposición, sobre todo si quien está constantemente saliendo incurre en hierros. Esa es la verdad. Pero la campaña en contra de Morena, ahí la tiene, ¿no? Y es tan solo una de tantas, por supuesto. Lo de la pandemia es culpa de la gente que no hace caso. Todavía se burlan de mí en la calle por traer máscaras. Se ha dado mucha información en esto todos los días, que no se hubiera esperado con el PRIAN si se morían tanta gente y sin pandemia. Pues seguramente se le estarían cobrando a estos gobiernos del PRI y del PAN, don Israel, pero igual, en tiempos del PRI y del PAN y de Morena,
claramente hay un sector de la población que seguiría con estas conductas lamentables y penosas. Seguramente sí. Dice, no entiendo si ya se aplanó la curva y aquí en Baja California estamos en rojo, en Mexicali en 24 horas van 6 fallecidos y 24 casos nuevos y están reabriendo muchos negocios. Se me hace que el único plano es la cabeza de los que no dan bien los datos, dice Luis Pablo Esparza. Es muy interesante el tema que aborda Luis Pablo Esparza porque cierto, aquí vamos en tendencia a la baja y ya tenemos rato en la tendencia a la baja, como en general como estado, pero en particular las ciudades que están deteniendo la reapertura son Ensenada y Mexicali. Algo no están haciendo bien en Mexicali y en Ensenada. Y ya sabemos, no depende solo del gobierno. Si a la población le place y mandar a la gomita todas las recomendaciones de la autoridad, no habrá estrategia de gobierno que funcione, porque somos mayoría, ¿no? El gobierno son unos cuantos. ¿Para cuánto le gusta? 1,000 gentes, ¿no? Y el resto de la sociedad, por supuesto, somos más. En Ensenada claramente no han estado actuando como se requiere. En Mexicali tampoco, ¿no? Los reportes del secretario de Salud todos los días son de verdad impresionantes. Mexicali duplica a Tijuana en la cantidad de casos confirmados de contagios y aunque la cantidad de casos de contagios por día tienden a la baja en Mexicali, la cifra sigue siendo muy alta. En Ensenada ni se diga. Y entonces, aunque Tijuana vaya todavía mucho más abajo, porque ya les ganamos a todos los demás municipios del estado, de nada le sirve como estado este avance logrado en Tijuana, porque si las otras dos ciudades no le bajan, no podremos alcanzar el siguiente color en el semáforo. Ese es el problema. Estamos en manos de los ensenadenses y los mexicalenses. Esa es una realidad. Arias Manrique, qué gusto saludarte. Saludos, muchísimas gracias, hombre, qué amable. Entonces, ese es un asunto muy delicado que no se puede ver ni en blanco ni en negro. Tiene, como en una fotografía, mire usted, y mire que también soy fotógrafo, le puedo decir que en la escala cromática no existen solamente blancos y negros. De hecho, son minoría. En la escala cromática, el rango de tonos de grises de este tamaño contra el blanco y el negro. Somos o son más los tonos grises en una fotografía que los contrastes en blanco y en negro. Son importantes, sí, pero la mayoría son tonos grises. Entonces, cuando analizamos un tema, tenemos necesariamente que desmenuzarlo y observar cada uno de los matices, cada ángulo. Y el tema de la pandemia es un tema de enorme responsabilidad en su atención, pero también en el análisis. Debe, como ciudadano, no solo como periodistas, nosotros como ciudadanos también tendríamos que ser más juiciosos y más cuidadosos a la hora de calificar y de etiquetar responsabilidades, porque en el reparto de responsabilidades me parece que salimos perdiendo los ciudadanos. Sí, los que tienen la autoridad, los que tienen la ley en la mano, los que pueden disponer, son las autoridades, claramente. Pero pues la mayoría somos los ciudadanos. Y en buena medida me parece que depende de nosotros la solución. Se lo digo porque en otras regiones del mundo, donde hemos también revisado las experiencias del manejo de la pandemia, ha habido ejemplos muy interesantes. Finlandia es un caso extraordinario, excepcional, y otras regiones del mundo que han tenido pues casi 0 casos, ¿no?
Me voy hasta el extremo, por supuesto, hay casos con más presencia, pero ni de broma se comparan con lo que han vivido otras naciones como Italia, ¿no? Hoy Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, ve usted qué contrasentido. Alguien podrá válidamente decir, oye, a ver, que alguien me explique. Estados Unidos, el país de primer mundo, como se presume y se anuncia a sí mismo, y de alguna manera lo es, ¿cómo no logró evitar esto? ¿No? ¿Qué fue? ¿Falta de dinero? ¿Falta de visión en el manejo de la autoridad? Pues podría haber de todo un poco. Y en el caso mexicano tendríamos que también hacer una evaluación de ese tipo, pues minuciosa. Pero bueno, pues, caray. Don Luis Pablo, gracias. Esta es toda una lección para mucha gente, ¿eh? Para los políticos, esto es una gran lección, porque si el gobierno fuese panista o priista, yo le aseguro que estaría metido en una problemática muy parecida. El presidente quizás estaría con menos problemas porque en los gobiernos del PRI y del PAN, más en los del PRI, el presidente no habla tanto, no sale, no se expone. Eso tenía una lógica. Los políticos en el gobierno priista buscaban exponerse lo menos posible porque saben que el pez por la boca muere y saben que lo que hoy se dice se lo pueden revertir. Entonces, como política de comunicación, los gobiernos priistas hablaban lo menos y lo que ellos consideraban indispensable. Hoy estamos en el otro extremo, con un presidente que habla y mucho, demasiado quizá, y entonces eso tiene riesgos. El exponerse todos los días es un riesgo porque al día siguiente lo pueden contradecir y le pueden recordar, ¿no? Oiga, usted ayer dijo esto, hoy está haciendo esta otra cosa, ¿no? ¿Y cómo va a salir del atolladero? Bueno, pues una política de comunicación que no cuide esos detalles, a la larga va a tener consecuencias. Y si tenemos un político muy parlanchín, perdóneme usted, pero el presi es muy parlanchín. Ni modo que no. Y no estoy desacreditando cosas que ha hecho la 4T, ¿no? En el combate a la corrupción, etcétera, etcétera. Pero el que más habla, más corre el riesgo de equivocarse. Y en el gobierno y en la política eso tiene consecuencias. ¿Qué Lozoya no dijo que también le dio sobornos a los del PAN, Ricardo Anaya, para ser exactos? Sí, como lo compartimos en la primera edición, efectivamente, hay un documento, hasta donde se tiene conocimiento, que Emilio Lozoya hizo llegar a la Fiscalía General de la República antes de ser repatriado a México. Y ya era evidente que Emilio Lozoya tenía previsto de plano, cuando vio la lumbre, cómo le llegaban los aparejos, decidió cantar. Y entonces suponemos que habrá dicho a la Fiscalía, ok, está bien, voy a hablar, pero me tienes que proteger y dar inmunidad. Y entregó un documento en donde dice, sí, tantos millones de pesos a la campaña de Peña Nieto, a Luis Videgaray, a los panistas, fulano, perengano, que son gobernadores del PAN, a Ricardo Anaya Cortés, que era el líder de los legisladores, y poco después se convirtió en el dirigente nacional del PAN, y luego en candidato presidencial, también recibió su mochada, casi 7 millones de pesos, y bueno, la danza de los millones, algo que, pues sí, López Obrador había venido diciendo, sí, ¿no? Así fue. Bueno, hoy el tiempo le va a dar la razón en eso. Sí, por supuesto que se la va a dar, a juzgar por los datos que se han conocido. Entonces, ¿no cree usted que la oposición tiene todo servido en la mesa
tranquilamente. No, las cosas no van a ser fácil tampoco para la oposición en el proceso electoral 2021, ¿no? No más con el esclarecimiento de esa cloaca, PRI y PAN van a quedar tan lastimados y tan exhibidos que hay un sector del electorado que va a ratificar su convicción de que en la que viene tampoco, ni PRI ni PAN. Ya veremos más adelante, pero ahorita y después de esto, no, hombre, vote para fulano, cárcel para perengano. Entonces ahí va a residir la fuerza de Morena, sí, seguramente. El tiempo está dando la razón a los señalamientos que había en el sentido de que se compró a la oposición en aquel pacto por México. Interesante, de veras, ¿eh? Gabriel Navarro Sandoval, ¿qué opinas de los comentarios de periodistas de Mexicali que ustedes son la segunda agencia PCN Baja California y tú eres el Lord Molecular? ¿Yo? ¿Lord Molecular de Tijuana? Buena observación, buena pregunta. La segunda agencia PCN, pues un error, por supuesto. Están desinformados, sin duda. Es muy fácil afirmar tal cosa. Pero yo le respondería aquí al amigo Gabriel Navarro, porque sabemos de esos comentarios, por cierto, claro que lo sabemos, ¿no? Pero no, nada más lejano a la realidad. Lo que pasa es que hay gente de corta memoria. Nosotros en la Agencia Fronteriza Noticias tenemos casi medio siglo de experiencia. Tanto la directora de esta agencia como un servidor vamos a cumplir casi medio siglo de trabajo periodístico independiente. Y esto lo puedo afirmar con toda autoridad. La población, por supuesto, la gente no está, ni tendría por qué conocernos, ni conocer nuestra trayectoria, ni habernos seguido a lo largo de medio siglo. Pero una revisión minuciosa del trabajo realizado por nosotros puede demostrar que hemos sido periodistas independientes desde hace muchísimos años y hemos pagado un precio, hemos pagado un precio por la persecución de gobiernos del PRI y también del PAN. En el caso de los gobiernos del PRI, el partido nos colocó y sus dirigentes nos colocaron en una lista negra, decididos a cobrarnos y pasarnos facturas. En la elección 1989, lo quiero decir con toda claridad, quienes conducían la campaña de Margarita, la priista Margarita Ortega, para la gubernatura, nos colocaron en la lista negra. Y entonces, mire, mi estimado Gabriel, nosotros en ese momento y éramos parte de un equipo periodístico que exhibió el operativo de fraude electoral, de alquimia electoral que tenía preparado el PRI. Exhibimos como ningún medio, pelos y señales de cómo era la estrategia del fraude electoral. ¿Quiénes? Con nombres y apellidos, con rutas, con sitios donde estaban los laboratorios de alquimia. Algunos de esos personajes ya murieron, otros están vivos y siguen activos en política. Y en su momento los exhibimos como nadie y tuvimos acceso. Y estuvimos a punto de atentados incluso. Que es parte de un precio que uno asume. El 89... para nosotros como grupo, porque éramos el mismo grupo periodístico, en donde usted podría encontrar el trabajo de personas como Dorelena Cortés, Rogelio Lavenant, Manuel Cordero García y un equipo de amigos que hicimos un esfuerzo de periodismo independiente con el semanario Cambio 21. Vivimos jornadas muy complicadas, no sabe lo que estuvo a punto de costarnos haber tenido acceso a la información clasificada sobre las casillas, el sitio donde rellenaban las urnas, a dónde se las llevaban. Perseguimos como reporteros, perseguimos
la ruta de esas urnas que se robaron para embarazarlas y demás. Y en aquellos días hubo periodistas muy cómodos del lado del sector oficial y no veo voces que estén reconociendo eso. Insisto, no están obligados a conocer esa trayectoria. Hay gente que sí la conoce, por supuesto, pero se la comparto porque es un dato importante. En los tiempos del PAN, ejercimos el mismo tipo de periodismo y los panistas nos veían como si fuéramos parte de ellos. Hubo en el panismo gente que suponía que el periódico que editábamos era periódico propanista, porque decíamos cosas que convenían a la causa del cambio y a la causa panista. Pero cuando empezamos a aplicar a los gobiernos del PAN el mismo criterio que usamos con los gobiernos del PRI, entonces ya nos dejamos de ser populares. Sabíamos que eso iba a ocurrir y se lo llegamos a decir a líderes del PAN en aquellos días, ¿no? Gracias por el comentario, pero no pierdan de vista que el mismo rigor vamos a usar con sus gobiernos, ¿no? Y efectivamente así ocurrió. Y también hubo represalias. Y también hubo casos de presiones, amenazas. Sí, y en nuestro paso por diferentes medios de comunicación, esa ha sido la constante. Y debo decirlo con toda claridad, porque los mismos que formamos parte de esos equipos, a ver, estamos recibiendo un mensaje por aquí, no llega. Los mismos que participamos en ese proyecto, prácticamente el mismo equipo, seguimos de largo en otros proyectos similares. Y estuvimos en el Heraldo y exhibimos como nadie, la investigación sobre el asesinato de Héctor el Gato Félix. Y eso nos costó la salida del periódico El Heraldo, ¿no? Entonces, por supuesto, los comentarios se toman de quien vienen. Don Gabriel, es gente que... A ver, ¿qué dice? No recibí. A ver, permítame usted. La señal no me permite verificar esta información. No la tengo. Se cayó la plataforma de WhatsApp. Sí. Lo siento, no estoy recibiendo una información importante que me están compartiendo. Bueno, ahorita la retomo. Entonces, don Gabriel, pues es cuestión de enfoque. Nosotros sabemos que esos comentarios se van a dar, ¿no? Pero a Agencia Fronteriza de Noticias se le ha tomado muchos años llegar hasta este punto y lograr un grado de influencia ganado a pulso, porque hay un compromiso serio y real de hacer un buen trabajo periodístico. ¿Ese es el precio? Sí. Estos comparativos no son nuevos. Hemos sido objeto de ataques y críticas severas, pero las asumimos porque son parte de un costo que nosotros decidimos hace mucho tiempo que íbamos a aceptar y a tomar, porque es parte del compromiso. A ver, me insisten. No, imposible. No está funcionando WhatsApp. No puedo tener acceso a... Negativo. No. Imposible. Bueno. Así que, don Gabriel, se agradece. A ver. ¿Alguien está transmitiendo en vivo en este momento? Bueno, ahorita vamos a ver si hay un operativo policíaco. A ver, vamos a ver si podemos
encontrar esto. Permítame usted. Esto está ocurriendo en este momento. Es una transmisión de uno de nuestros compañeros, es Israel Martínez. Es Carlos Zúñiga, me dicen. Tenemos una transmisión en vivo. Parece que ha habido un operativo importante. Sí. A ver. Efectivamente, parece que es un operativo relacionado con el caso de la chica Diana Pigenon, la chica de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que desapareció hace más de 2 años. Es un operativo en la colonia Divina Providencia y le voy a compartir en este momento. A ver. Perdón, don Gabriel Navarro, interesante su comentario, lo agradezco, pero creo que vamos a tener que retomar esto, justamente. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una transmisión de Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Los saludos a su amigo Carlos Zúñiga, reportero. Nos encontramos en esta ocasión en la calle Desfiladero, aquí en la colonia, entre la colonia anexa Divina Providencia y Vista Encantada, segunda sección de la delegación Playas de Tijuana, en donde, bueno, en esta ocasión, elementos de la Fiscalía General del Estado, desde hace una hora o poco más de una hora, se encuentran realizando un operativo en uno de los domicilios señalados dentro de la carpeta de investigación del caso de la joven, de la adolescente Diana Pigenon, desaparecida ya hace 2 años. Justamente, su domicilio se encuentra a una colonia de distancia, digamos, en la colonia Vista Encantada de primera sección, y bueno, pues esto es en la anexa Divina Providencia, entre anexa Divina Providencia y Vista Encantada de segunda sección, en donde agentes periciales, elementos de la Fiscalía, pues están realizando entrevistas, y lo que se puede ver es un operativo también de búsqueda, les repito, en un domicilio señalado dentro de la carpeta de investigación. Cabe recalcar que recientemente el principal sospechoso, un taxista de la colonia Vista Encantada, de la ruta Vista Encantada Centro, fue detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición de la adolescente, ya que, de acuerdo a los procesos de investigación, bueno, pues mantenían lo que era una relación sentimental. Este es el producto resultado de esta investigación, de lo que se lleva hasta este momento. Es parte de la carpeta, son varios domicilios, según comentaba el fiscal general Irán Sánchez, y este es uno de ellos. Se hablaba también de la colonia Rancho Las Flores, ubicada también a algunos 10-15 minutos de distancia de este punto, en donde se espera que también se lleve a cabo un operativo similar. Hasta el día de hoy, la pregunta de la ciudadanía, la pregunta de los medios de comunicación y de las propias autoridades también podría ser: ¿en dónde se encuentra Diana? Ya se tiene a un presunto responsable, ya en el cerezo, y bueno, pues aquí está el proceso de investigación. Les comento, es parte de los trabajos que está realizando la Fiscalía General del Estado de Baja California. Esto es la calle Desfiladero, entre las colonias anexa Divina Providencia y Vista Encantada, segunda sección, en la delegación Playas de Tijuana. Hasta el momento no se nos ha dado mayor detalle sobre este operativo. Sin embargo, bueno, pues sí se nos confirmó que es parte de las acciones de búsqueda de la adolescente Diana, de quien el director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en donde estudiaba la joven, aún expresó la semana pasada que confían de que ella sigue con vida, y es lo que esperan por parte de respuesta de las autoridades. La zona se encuentra acordonada, un buen tramo de lo que es la vialidad. Bueno, pues ahora sí que rodeando, digamos así, la vivienda sospechosa, o que está marcada en las investigaciones.
En estos momentos, bueno, pues se alcanza a apreciar lo que es un movimiento policíaco en la colonia Divina Providencia. Pueden ustedes ver las unidades de la Policía Municipal. Desconocemos si forma parte del operativo de búsqueda, en el caso de Diana, o están por atender otro reporte policíaco. Que aparentemente sí podría ser, ya que vemos en la vialidad que conecta al segundo acceso de Playas de Tijuana, algunos elementos sobre la calle realizando algunas maniobras. Acabamos de escuchar detonaciones de arma de fuego. Acabamos de escuchar detonaciones de arma de fuego en estos momentos, aquí a unos metros de diferencia. Está sobre el desfiladero del cerro. Vemos a los elementos de la Fiscalía General del Estado nos están indicando tener precaución. Al parecer es un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Municipal y presuntos delincuentes. No sé si los alcanzaron a escuchar ustedes a través de esta transmisión, pero fueron detonaciones, al menos unas 4 o 5 detonaciones de arma de fuego. Estos son unos metros, a unos metros del operativo de búsqueda de proceso de investigación de la joven Diana Villenout. Aquí en la colonia, entre las colonias anexo Divina Providencia y Vista Encantada. Nos piden aquí las autoridades, bueno, pues retirarnos al menos unos 2 metros de distancia del cordón ya marcado, y es que, bueno, pues se comprende por la situación que se vive en estos momentos. No es algo que se esperaba, definitivamente, sin embargo, bueno, pues es parte de la situación que se vive en la ciudad de Tijuana diariamente, ¿no? Para quienes se van conectando, bueno, pues estábamos transmitiendo respecto a la situación del operativo de búsqueda de la continuación del operativo de búsqueda de la joven Diana Villenout, cuando de pronto escuchamos detonaciones, unas 4 detonaciones de arma de fuego. Y bueno, pues se movilizaron inmediatamente los elementos de la Fiscalía, así como la Policía Municipal, quienes ya previamente estaban realizando un operativo en esta zona. Contaremos esta transmisión en vivo. Nos despedimos de aquí en Noticias, Carlos Zúñiga, reportero. Bueno, pues ahí tiene usted, ¿no?, la oportuna transmisión de nuestro compañero Carlos Zúñiga sobre este operativo, pues extraordinario por lo inesperado de este otro acontecimiento. Estaremos informándole en el portal de Agencia Fronteriza Noticias los pormenores, por supuesto, siga usted al pendiente. Retomo comentarios de quienes nos acompañan. Roberto López, pues aquí tiene un testigo de su gran trayectoria, de mis amigos, he dicho. Gracias, mi estimado Roberto, compañero de muchas batallas en los medios de comunicación, Roberto López, por supuesto. Gracias, don Gustavo Alfonso. Bueno, parece que insiste don Gabriel Navarro. Pues es su apreciación, por supuesto, no la compartimos, la respeto, pero no la compartimos. Ahora sí que las pruebas nos remitimos, ¿no? Por supuesto que pasamos el filtro, se lo afirmo con toda contundencia. No tiene sustento esas afirmaciones, pero ni de broma, ¿no? En la Agencia Fronteriza Noticias se dice lo que se tiene que decir. Si hay quienes esperarían
viéndonos en otra actitud nada más para probar que somos independientes, pues no necesariamente, ¿no? Cada quien tiene su forma de matar pulgas, podemos diferir, pero le insisto, el trabajo de Agencia Fronteriza de Noticias pasa la prueba del rigor, por supuesto. Esa prueba de señalamientos de esta naturaleza infundados, desinformados y o malintencionados. Pero no hay problema, son expresiones que tomamos con toda apertura, tampoco nos sulfuramos ni nada por el estilo, son bienvenidos además las participaciones de don Gabriel, que por lo que yo recuerdo es la primera vez que nos acompaña el día de hoy. Fuertes las imágenes, Antonio Carpio, gracias. Dice, fuertes las imágenes, dice Israel Núñez. Pues sí, así es esto, ¿no? El trabajo periodístico puede darnos de pronto escenas inesperadas y es parte del riesgo que se vive en la cobertura cotidiana, por supuesto. Oiga, que ya se nos vino el tiempo encima, no le alcancé a comentar, pero se lo voy a decir así rapidito. El Congreso mexicano está analizando un proyecto, una iniciativa de reforma a la ley del trabajo para regular el teletrabajo. Esta es una modalidad que ha irrumpido en la escena nacional, bueno, en el mundo entero, derivado de la pandemia. Ha irrumpido muy apresuradamente y nos ha obligado a muchos a trabajar desde casa. Y entonces esto los legisladores entendieron, pues se debe incorporar a la Ley Federal del Trabajo, porque es una modalidad que igualmente debe ser valorada por el sector patronal, y el personal que hace trabajo desde casa, por supuesto, debe mantener a salvo sus derechos. Las condiciones cambian, sí, pero requiere protección de la ley. Lo que se está haciendo es adecuar la ley justamente para garantizar eso. Pero hay algunos elementos que inquietan de esta iniciativa, porque el problema es que no se conoce el contenido. Se sabe que ya existe la iniciativa, que la presentaron, pero que no se va a discutir todavía porque han salido otros temas. Y entonces, déjeme decirle, es todavía un misterio en qué tono se va a proponer esta reforma laboral, que por cierto en otras naciones ya existe, ya se ha venido aprobando últimamente, en otros países está por aprobarse, y en algunos países ya tienen mucho más tiempo con esta regulación. En el caso mexicano, uno de los grandes inconvenientes o cuestionamientos que han surgido es, oye, ¿cómo vas a regular el teletrabajo cuando el desarrollo de este país, por lo menos tecnológicamente, sigue siendo muy atrasado? Un sector muy amplio de la población de este país no tiene acceso al Internet, por ejemplo, que sería un elemento indispensable para hacer trabajo a distancia y desde la casa. Entonces, hay ahí varios aspectos que deberán ponderarse antes de legislar sobre este tema, pero esté usted muy pendiente porque nos incumbe a todos, por supuesto. La nueva lógica laboral en el país nos obliga. Saludos, don Luis Pablo Esparza. Gracias. Y finalmente un detalle más. 5,000 maestros todavía están pendientes de pago. 5,000 maestros federales, es parte de la información que le ofrecemos en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Todavía están gestionando el dinero para estos maestros, según lo que decía hoy Catalino Zavala, el secretario de Educación Pública del Estado. Hay muchísimos maestros que todavía están reclamando pagos. Y mire, hay que decirlo también, este gobierno ha hecho un enorme esfuerzo por atender estos rezagos heredados por las administraciones panistas. Sí, sin duda, en tiempo récord desactivaron la bomba con que amaneció el gobierno de Jaime Bonilla Valdés, pero
evidentemente los esfuerzos realizados por esta administración no han sido suficientes, porque también el manejo de los presupuestos federales y estatales se han complicado porque se reorientaron, se cambiaron prioridades. Por supuesto, ninguna prioridad debe pasar por encima del trabajo de los maestros, y Federación y Estado han insistido que efectivamente el trabajo es sagrado y se tiene que pagar, pero los cierto es que todavía están atorados, y no son pocos, oiga usted, cerca de 5,000 maestros pendientes de pago, y eso es nada más hablar de un rubro, porque según lo que decía Catalino Zavala, pues la nómina extraordinaria que había sido rechazada por el Fondo Nacional de Educación involucra a 1,719 maestros, docentes, y ahí estamos hablando, este es otro rubro, de un monto de 35 millones de pesos, además de un rechazo de 2,004 docentes, que implica todavía otros 9 millones de pesos que se habían programado para pago el día 31 de este mes. Entonces, no han sido fáciles las cosas, y los maestros esperan con justicia su dinero. O sea, ya lo devengaron, y están en lo justo, pues, al reclamar a este gobierno el cumplimiento, porque finalmente no importa si es del PRI o del PAN o de Morena, son trabajadores que ya hicieron su esfuerzo, merecen su pago, y es inhumano que no se les pague. Sí, estamos totalmente de acuerdo, y no son los únicos, y tampoco es consuelo, pues, pero bueno, ese es el panorama al día de hoy, con esta declaración y una exposición muy amplia que hizo el secretario Catalino Zavala sobre cada uno de estos rubros del sector magisterial. Oiga, yo me tengo que despedir agradeciendo enormemente su sintonía, de veras. Le reitero la invitación en la edición nocturna de hoy, porque como usted sabe ya, los reporteros del barrio también salen de noche y se dan cita aquí, en la Agencia Fronteriza de Noticias, en punto de las 9:45 de la noche. Así que gracias anticipadas por su sintonía y su respaldo. Y que tengan una buena tarde. Todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.